Bien, colegas, en esta oportunidad nos toca resolver algunas preguntas de la parte de cardiología y se van a entremezclar algunas de fisiopatología, de clínica y de anatomía patológica. Vamos a empezar con la primera pregunta. Se trata de un síndrome coronario agudo. Es un caso clínico, en este momento es un paciente de 60 años que debuta con un cuadro de 2 horas de duración, caracterizado por un dolor precordial de tipo opresivo irradiado a miembro superior izquierdo, acompañado de disnea y palpitaciones. El electrocardiograma que le tomaron al ingreso en la emergencia fue catalogado como normal. Entonces, en esta situación, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no?, para seguir con el diagnóstico del paciente? Y estas son las alternativas: dosaje de troponina y CPK-MB, dosaje de CPK-MB y transaminasas, dosaje de CPK-MB y deshidrogenasa láctica, esperar 30 minutos y tomar un nuevo electrocardiograma, o realizar una tomografía helicoidal multicorte de corazón y de grandes vasos. La respuesta es la A, ¿no? Dosaje de troponina y CPK-MB, ¿no? Bueno, en este caso es interesante porque el cuadro clínico del paciente nos dice mucho de lo que puede estar pasando, ¿no? O sea, en el caso de la enfermedad coronaria isquémica aguda, ¿no?, la manifestación clínica del dolor de pecho es clave para hacer el diagnóstico, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, acá el dolor de pecho es el signo clínico más característico de infarto de miocardio, ¿no? La forma clásica y típica es de inicio insidioso, la localización en retroesternal, se puede irradiar al cuello, a la mandíbula o al brazo izquierdo, ¿no? La intensidad es entre moderada y severa, y fíjense, acá la duración es de más de 20 minutos, ¿no? O sea, después de que un paciente manifiesta dolor de estas características anginosas, porque esto es clásicamente es lo que está manifestando el paciente, es angina de pecho. Si dura más de 15 a 20 minutos, nosotros debemos estar pensando que el paciente está haciendo un síndrome coronario agudo, ¿no? Pueden haber factores que incrementan el dolor, ¿no?, o factores que no lo relacionan. Por ejemplo, cambios de posición o cambios con la inspiración no tiene absolutamente nada que ver con el dolor de la angina de pecho, ¿no? Solamente cuando hay cambios con la inspiración o con la posición puede ser más bien un dolor de tipo serosa pericárdica, ¿no? Pero en este caso es un dolor clásico, retroesternal, ¿no?, que se irradia al brazo izquierdo, de 2 horas de evolución. Entonces nosotros estamos obligados a descartar un síndrome coronario agudo. Y para eso nosotros le pedimos enzimas cardíacas y un electrocardiograma. En el caso del electrocardiograma, fíjense que el 50% de pacientes con infarto de miocardio, el EKG del inicio es normal, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un paciente en la emergencia con un síndrome coronario agudo y con un electrocardiograma completamente normal, y eso no descarta que el paciente esté haciendo un síndrome coronario agudo, ¿no? Y en el caso que se presente esa situación, porque en la mayoría de los casos el síndrome coronario agudo se presenta también con un cambio electrocardioráfico, ¿no?, en la mayoría de pacientes, ¿no? Pero si es que es un paciente con una sospecha de síndrome coronario agudo y tiene un electrocardiograma completamente normal, se aconseja tomar un electrocardiograma cada 10 minutos, ¿no?, por lo menos hasta que ceda el dolor, o por lo menos 3 veces seguidas, ¿no?, para, digamos, definir mejor los cambios electrocardiográficos que deben acompañar a todo síndrome coronario agudo, ¿no? Fíjense en este cuadro, en los casos de angina inestable que están acá y los casos de infarto de miocardio. Fíjense cómo un electrocardiograma normal se puede encontrar en 43% de casos de los pacientes con angina inestable y en 10% de casos de pacientes con infarto de miocardio. Y fíjense la gama de cambios que pueden haber en un síndrome coronario agudo. Solamente inversión de la onda T, ¿no?, en 26% de casos de angina inestable y en 14% de casos de infarto de miocardio agudo. Depresión del ST, 20%, tanto en angina inestable como en el infarto de miocardio. Elevación del ST para el caso del síndrome coronario agudo, ST elevado, 45%, o sea, la mayoría hacen elevación del ST. O también pueden debutar con bloqueo completo de rama izquierda, ¿no?, que eso también, si es un bloqueo completo de rama izquierda nuevo, ¿no?, eso es sinónimo de síndrome coronario agudo. Y esto lo vemos en el 11% de pacientes con angina inestable y 11% o más de pacientes con infarto de miocardio. Esos son artículos publicados en el New England Journal y el American Journal of Cardiology, ¿no? Entonces, la gama de cambios electrocardiográficos que pueden presentarse durante un síndrome coronario agudo va desde el electrocardiograma normal hasta un
incremento del supradesnivel del ST o hasta bloqueo completo de rama izquierda. Entonces pueden haber entre ellos una gama tremenda de cambios electrocardiográficos que nos van a hacer sospechar el síndrome coronario agudo, ¿no? Y acá, bueno, obviamente ante un paciente de esa naturaleza que tiene un dolor de pecho clásico, anginoso, y tiene un electrocardiograma normal, lo que hay que realizar son las pruebas de enzimas cardíacas, ¿no? Entre las cuales están las dos clásicas que son más específicas, ¿no? La troponina, puede ser la troponina T o la troponina I, y la CPK total y la CPK MB, ¿no es cierto? Que son, digamos, enzimas bastante específicas de necrosis de músculo cardíaco, ¿no? Ahora, cuando nosotros dosamos enzimas cardíacas, ¿no? Y no tenemos muchos cambios electrocardiográficos, lo que nosotros buscamos es curva enzimática, ¿no? Porque a veces pueden persistir las enzimas cardíacas elevadas. Nosotros hemos visto a veces pacientes con 500, 800 de CPK-MB y que día tras día, 3, 4, 5 días siguen con 500, siguen con 800 de CPK-MB. Eso no es definitivamente probablemente de una etiología isquémica, ¿no? Porque lo normal que se debe encontrar en una isquemia es una elevación progresiva hasta un cierto punto máximo de la enzima cardíaca y después un descenso también progresivo en los días post-infarto de miocardio. A eso nosotros le llamamos curva enzimática, que puede ser curva de troponina, curva de CPK total o curva de CPK-MB, como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿no? Usualmente la CPK-MB, usualmente su inicio es más o menos alrededor de la cuarta hora, empieza a elevarse, ¿no? Tiene un pico máximo entre las 8 y las 12 horas y después cae más o menos entre las 48 a 72 horas, ¿no? En cambio, la troponina es un poco más precoz, puede elevarse entre la segunda hora, tercera o cuarta hora, hace un pico máximo entre la octava y la 12ª hora, ¿no? Y después esta sí es una enzima que puede persistir entre 10 a 15 días elevada, o sea, su descenso se puede esperar hasta 14, 15 días. Y eso es muy importante porque a veces nosotros encontramos pacientes en consulta externa después de 10 días de haber evolucionado un infarto de miocardio, lo vemos en la consulta externa y podemos solicitarle una troponina T o una troponina I que está todavía alta hasta máximo unos 15 días en la que le podemos encontrar positiva y hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo, ¿no? Ahora, obviamente que cuando se realiza reperfusión, o sea, cuando se abre un vaso a través de trombolisis, estas curvas enzimáticas son más precoces, ¿no? O sea, digamos que se presentan, el pico es mucho más rápido y la caída también es mucho más rápida y abrupta, ¿no? Por la misma trombolisis que se realiza, ¿no? Muy bien, pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes tiene más especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de infarto de miocardio? En este caso es cuál de las siguientes pruebas de laboratorio, ¿no? Acá tenemos aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, que son las transaminasas, la troponina T, deshidrogenasa láctica o creatininfosfoquinasa fracción MM, ¿no? Bueno, la respuesta acá es, por lo que estamos hablando, troponina T, ¿no? Es una de las más específicas. La troponina T es un componente de la célula muscular cardíaca o del miocito, ¿no? Es un componente que está formando parte del filamento delgado, ¿no? El filamento grueso es la miocina, el filamento delgado es la actina, ¿no? Y como parte, digamos, de la estructura del filamento delgado de la actina, tenemos el complejo troponina-tropomiosina, en el cual juega un papel importante la llegada del calcio y la unión a la troponina C para que producir un cambio conformacional de la tropomiosina, ¿no? Y poner en descubierto los sitios activos de la actina para que haga juego con la miocina y se produzca el fenómeno de la contracción. Entonces, esta troponina, que puede ser la troponina I o la troponina T, es una enzima que es muy sensible para detectar necrosis precoz de músculo cardíaco. Tiene una sensibilidad del 95% y tiene una especificidad del 98% para el diagnóstico de síndrome coronario agudo, ¿no? Pero podrían existir otras causas también de elevación de la troponina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la perimiocarditis, ¿no? Es que es una inflamación del músculo cardíaco o una inflamación de la serosa pericárdica que compromete también parte del músculo cardíaco.
puede elevarse también la troponina, ¿no? Sin que esto sea un síndrome coronario agudo. La embolia pulmonar, cuando está especialmente acompañada de micronecrosis miocárdica, cuando son embolias pulmonares grandes, con grandes incrementos de la presión pulmonar, y que produce una hipertensión pulmonar severa con falla del ventrículo derecho, esa embolia pulmonar se puede acompañar también de troponinas elevadas sin que esto conlleve a un infarto de miocardio o sea responsable de todo el cuadro, ¿no? La insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Cuando hay necrosis miocárdica asociada, tanto aguda como la crónica, también puede producir troponinas elevadas. Usuarios de cocaína, especialmente cuando hay una activación simpático-mimética intensa con espasmo arterial, podría también producir troponinas elevadas. Y los pacientes que hacen, o las personas que hacen un esfuerzo intenso, ¿no? Que hacen, por ejemplo, muchos minutos de ejercicio en forma muy intensa, maratonistas, un entrenamiento extremo, pueden también presentar troponinas elevadas sin que esto conlleve pues, a que signifique que sea un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces pueden existir falsos positivos de las troponinas elevadas, ¿no? Especialmente las miopatías esqueléticas, ¿no? Hemos visto pacientes con enfermedades musculares, con miositis, dermatomiositis, polimiositis, que tienen enzimas cardíacas, troponinas, CPK-MB elevadas, ¿no? Otra cosa que es muy importante y que se ve con frecuencia en las salas de emergencia y en los pisos de hospitalización es la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica también se acompaña de niveles elevados de troponina y esto no significa que el paciente esté haciendo un síndrome coronario agudo, ¿no? Entonces existen muchas enfermedades que no son coronarias y que pueden provocar elevación de las troponinas, ¿no? Y acá hay una lista grande de ese tipo de patologías que nosotros debemos tener en cuenta antes de hacer un diagnóstico de síndrome coronario agudo, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca congestiva grave, aguda y crónica pueden producir troponinas elevadas. Disección aórtica, la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica, contusión cardíaca, o sea, los golpes en el tórax con compromiso del músculo cardíaco, las ablaciones que se hacen, que hacen los médicos que hacen electrofisiología, estimulación cardíaca, cardioversión también, cuando se hace una cardioversión, por ejemplo, en una taquiarritmia supraventricular, eso también puede elevar las troponinas transitoriamente, y las biopsias endomiocárdicas, ¿no? Hay otras enfermedades, como por ejemplo la miocarditis, ¿no? Las pericarditis también pueden producir troponinas altas. Nosotros hemos visto en la emergencia del hospital cómo llegan pacientes con pericarditis, con elevación enzimática y pueden ser fácilmente confundidos con síndrome coronario agudo, ¿no? Pacientes en crisis hipertensiva, las taquiarritmias también, especialmente las taquiarritmias supraventriculares con grandes aumentos de la frecuencia cardíaca, 150, 180, 200 latidos por minuto, también puede elevar las troponinas, sin que esto signifique que sea un síndrome coronario agudo. Ya hemos visto embolia pulmonar, hipotiroidismo, hemos visto casos también pacientes con hipotiroidismo severo que cursan con miopatías y cursan con troponinas y CPK-MB incrementadas, ¿no? El síndrome de apical ballooning es el famoso síndrome que se presenta especialmente en mujeres, ¿no? Frente a una descarga intensa adrenérgica que hacen espasmo de la descendente anterior y pueden producir isquemia y pueden producir también elevaciones de la troponina, y también es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Hemos hablado un poco de la insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? En los cuales también se pueden presentar troponinas altas sin que esto signifique que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Y los estados neurológicos, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares, la hemorragia subaracnoidea, enfermedades infiltrativas, amiloidosis, bueno, son un poco más raras, toxicidades farmacológicas como el uso de dramicina, que es un tóxico cardíaco, ¿no? Quemaduras también, rabdomiolisis, ¿no? Se pueden ver también elevaciones de la troponina, ¿no? Y los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria y sepsis, eso también vemos en las salas de cuidado intensivo generales, ¿no? Los pacientes con sepsis tienen troponinas altas, tienen incluso cambios de repolarización en el electrocardiograma y son catalogadas como síndrome coronario agudo, ¿no? Pero tranquilamente un paciente con sepsis severa, con shock séptico, puede tener troponinas elevadas por la misma patología de fondo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el diagnóstico diferencial, ¿no? Definitivamente que la troponina no solamente es un marcador de necrosis miocárdica, sino que también nos puede ayudar en el pronóstico de las patologías, ¿no? Por ejemplo, un paciente con dolor torácico clásico, anginoso, de más de 6 horas, pero que con un electrocardiograma que no manifieste mucha isquemia,
que tengan unas troponinas normales, identifica este tipo de pacientes con riesgo bajo, ¿no? O sea, pacientes con dolor típico, anginoso, sin cambios electrocardiográficos y troponinas negativas, el pronóstico es bueno a este paciente. En cambio, un paciente pues con un síndrome coronario agudo, o sea, que tenga un dolor de pecho clásico, que no tenga cambios electrocardiográficos, pero que tenga troponinas elevadas, eso sí tiene un peor pronóstico y debe ser intervenido en la brevedad posible, ¿no? Muy bien, las otras enzimas, por ejemplo las transaminasas, como la TGO, la aspartato aminotransferasa y la TGP, la alanina aminotransferasa, que son enzimas que lo poseen una gran variedad de células en el cuerpo, y la TGP, que es básicamente una enzima que también se encuentra en mayor cantidad en el hígado, son bastante inespecíficas, ¿no?, para hacer diagnóstico de síndrome coronario agudo, ¿no? En la antigüedad, cuando no existía la CPK-MB, o cuando no se existía la troponina, se hacía útil el dosaje de transaminasas y también de la DHL, que vamos a ver a continuación. Pero son realmente enzimas muy inespecíficas. Por ejemplo, la TGP es una enzima específica del hígado, y la TGO se encuentra en varios tejidos, ¿no? No solamente el tejido cardíaco, en el hepático, en el cerebro, en el páncreas, pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Enzima que cualquier manifestación extracardíaca tranquilamente podría elevar una transaminasa, ¿no? Entonces, actualmente realmente no se usan transaminasas para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo, son muy inespecíficas. La LDH, que es la deshidrogenasa láctica o lactato deshidrogenasa, también es muy inespecífica, ¿no? Muchos tejidos presentan lactato deshidrogenasa y cualquier problema inflamatorio podría encontrarse incrementada, ¿no? Y antiguamente, como cuando no existían las CPK-MB ni las troponinas, la LDH se utilizaba porque duraba más o menos entre 10 a 14 días, y en un paciente con una sospecha clínica de síndrome coronario agudo, de infarto de miocardio, en esa época era de utilidad utilizar también la LDH, ¿no? Pero como podrán ver, ahí existen muchas isoenzimas, ¿no?, que están, que se encuentran en diferentes órganos del sistema, ¿no?, y que no necesariamente pues tienen relación con un síndrome coronario agudo. En la actualidad tampoco no se utiliza dosar LDH para diagnóstico de síndrome coronario agudo. Fíjense acá la curva de LDH, ¿no?, es una curva que tiene varios días, digamos, de permanencia elevada, ¿no? Incluso hasta los 10 días o 12 días se puede encontrar elevada una LDH, ¿no? Usualmente se inicia la elevación entre las 2 a 24 horas, ¿no? O sea, no se inicia muy precozmente, también es la otra desventaja. Tiene un pico entre las 48 a 72 horas y después cae y permanece más o menos elevada, cayendo más o menos entre una semana, 10 días, otros dicen hasta 12 días, ¿no? Pero bueno, de todas maneras la LDH es bastante inespecífica. La que es bastante específica y se utiliza en el momento actual es la creatininfosfogenasa o la CPK, ¿no? Tenemos ahí tres fracciones, la BB, la MB y la MM. La que es más específica de origen cardíaco es la CPK-MB, y que es la que se usa para dosaje en el sospecha de diagnóstico de síndrome coronario agudo junto con la troponina T o la troponina I, ¿no? Miren que la CPK-MB inicia más o menos entre la tercera y la cuarta hora, ¿no? Incluso hasta la sexta hora puede iniciarse su elevación. Tiene un pico máximo entre 8 y 12 horas y dura más o menos entre 48, máximo hasta 72 horas, que se negativiza, ¿no? Esto es lo que le llaman la clásica curva de CPK, ¿no? Y eso es lo que hay que buscar en todos los pacientes con síndrome coronario agudo o infarto de miocardio, ¿no? Una persistencia permanente de la CPK-MB, como hemos visto en otros casos, como por ejemplo en casos de miopatías o hipotiroidismo, que permanezcan 3, 4, 5, 7, 10 días con CPK-MB altas, eso probablemente no sea de origen cardíaco, ¿no? El origen cardíaco usualmente en los síndromes coronarios es curva de CPK total o subcurva de CPK-MB, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a enzimas cardíacas. En cuanto a electrocardiograma, veamos esta siguiente pregunta, ¿no? Un electrocardiograma con ondas T negativas, simétricas, ¿no?, simétricas, con elevación del ST en derivación 2, derivación 3 y en derivación ABF, corresponde a un infarto de miocardio ¿de qué cara? ¿No? Acá tenemos entonces posibilidades: 1, cara diafragmática; cara septal alta;
cara septal baja, cara posterior o cara anterior, ¿no? Entonces acá es una elevación del ST en D2, D3 y en ABF, con ondas T negativas. ¿A qué corresponde eso? A un infarto de miocardio de cara diafragmática, ¿no? Entonces en el electrocardiograma nosotros tenemos derivaciones de miembros como las son 1, 2, 3, RLF y derivaciones precordiales. Usualmente las derivaciones de miembros ven al corazón o a la actividad eléctrica del corazón desde el plano frontal, ¿no? Y tenemos tres derivaciones como son acá la derivación 2, la derivación 3 y la derivación ABF, ¿no? Que van a ver las actividades eléctricas del corazón desde la parte inferior, en el plano frontal, ¿no? Y esas son las 2, 3 y ABF, las que miran al corazón desde abajo, ¿no? Acá tenemos los dos planos, ¿no? Este es el plano frontal y este de acá es el plano transversal. Entonces las derivaciones de miembros evalúan los fenómenos electrocardiográficos desde el punto de vista del plano frontal, ¿no? Acá tenemos ABR que mira desde el lado derecho en el plano frontal, ABL y D1 que miran el lado izquierdo del plano frontal, y las derivaciones 2, 3 y ABF que miran al corazón en el plano frontal, pero desde abajo, ¿no? Entonces acá tenemos las tres derivaciones: la derivación D2 que es el brazo derecho con la pierna izquierda, la derivación D3 que es brazo izquierdo con pierna izquierda, y la derivación ABF que es una derivación monopolar, ¿no? Que las tres, ¿no? tienen, digamos, el electrodo positivo en ABF y por lo tanto ven los fenómenos que van hacia abajo, ¿no? Entonces estas tres derivaciones D2, D3 y ABF miran al corazón desde la parte inferior, ¿no? Y si nosotros encontramos los fenómenos de supradesnivel del ST en estas tres caras, estamos frente a un síndrome coronario agudo ST elevado de cara inferior o diafragmática, que también se conoce el nombre de estas tres derivaciones, ¿no? Entonces fíjense este electrocardiograma. Miren, en D2 hay un tremendo supradesnivel, en D3 otro supradesnivel y en ABF también hay otro supradesnivel. Entonces acá tenemos un supradesnivel del ST en D2, D3 y en ABF, ¿no? Pero si ustedes miran acá también las precordiales, fíjense que en B5 y en B6 también hay un ligero supradesnivel, ¿no? Y después tenemos un infradesnivel del ST en B1, en B2 y en parte de B3, ¿no? Acá lo que manda en el síndrome coronario agudo es el supradesnivel, en el caso que estamos hablando de la oclusión total de una arteria coronaria, ¿no? Este electrocardiograma se trata de una injuria ínfero-postero-lateral, ¿no? ¿Por qué? Porque está comprometiendo la parte inferior de 2, de 3 y ABF, la parte lateral también, B5 y B6, ¿no? Y posterior, que se ven con este infradesnivel del ST, ¿no? En el electrocardiograma en B1 y en B2, ¿no? La cara posterior del corazón no se registra en el electrocardiograma normal de superficie, ¿no? Nosotros con los cambios, digamos, opuestos que se ocurren en B1 y B2, nosotros podemos arguir que este se trata de un infarto de cara posterior, y para eso tenemos algunas cosas que podemos realizar con el electrocardiograma. Por ejemplo, este electrocardiograma lo podemos voltear, ¿no? Lo volteamos de cabeza, ¿no? Y lo que vamos acá a ver es en B1 y en B2, más bien es un supradesnivel, ¿no? Lo volteamos ahora de derecha a izquierda y miramos B1 y B2, y fíjense cómo en B1 y en B2, haciendo estos cambios con el papel del electrocardiograma, vamos a encontrar un supradesnivel del ST que en el electrocardiograma basal se veía como infradesnivel. Bueno, esto es supradesnivel del ST en B1 y B2 con los cambios en el papel del electrocardiograma, lo que denota es un infarto de cara posterior, ¿no? Entonces esto es un infarto de cara posterior. Y tienen el supradesnivel en B1 y B2 haciendo, digamos, volteando el electrocardiograma, digamos, de derecha a izquierda y volteándolo también de arriba para abajo, ¿no? Entonces la cara posterior se ve como una imagen especular en las derivaciones B1 y B2 de la cara anterior, ¿no? Y en el electrocardiograma nosotros podemos localizar la zona del infarto, ¿no? Según las derivaciones que estén comprometidas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la cara inferior, en el cual se comprometen las derivaciones D2, D3 y ABF. La cara septal, donde se comprometen las derivaciones B1 y B2. La cara anterior, en la cual se comprometen las derivaciones 2, 3 y 4. La cara lateral, cuando el compromiso en D1 a B5 y B6.
y una, digamos, isquemia o injuria de cara anterior extensa cuando el supraesnivel va desde B1 hasta B6, ¿no? O sea, todas las precordiales están comprometidas y por lo tanto es una isquemia de cara anterior extensa, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una pregunta de fibrilación auricular, ¿no? ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el electrocardiograma determina el diagnóstico de fibrilación auricular? Y estas son las posibilidades. Complejo QRS ancho, B, ondas P bifásicas, C, ausencia de onda P, D, supraesnivel del ST y ondas T aplanadas, ¿no? En este caso, pues, el diagnóstico de la fibrilación auricular va a estar dado clásicamente por la ausencia de ondas P, ¿no? Eso es lo primero que hay que buscar en un electrocardiograma, es la presencia de la onda P, ¿no? Si es que no encontramos onda P en el electrocardiograma, tenemos una buena posibilidad de que esto pueda tratarse de una fibrilación auricular, en primer lugar, ¿no? Existen otras patologías también donde no hay onda P, pero lo más frecuente que se puede ver es un paciente con una fibrilación auricular y que en su electrocardiograma no encontremos ondas P bien definidas, ¿no? Entonces, para hacer diagnóstico de fibrilación auricular por electrocardiograma, tenemos ausencia de onda P, que es lo primero que hay que buscar, ¿no? Cuando se lee un electrocardiograma, lo primero que hay que identificar es el ritmo, ¿no? Y el ritmo va a estar dado normalmente por el inicio de la onda P. Si no tenemos onda P, probablemente estemos frente a una fibrilación auricular, ¿no? Los otros acompañantes o criterios de diagnóstico acompañantes de fibrilación auricular, aparte de la onda P ausente, son las presencias de ondas F minúsculas, ¿no? Que son unas pequeñas oscilaciones que no son definitivamente ondas P y que están muy cerca a la línea isoeléctrica, ¿no? Unas pequeñas ondulaciones finitas llamadas ondas F minúsculas, ¿no? La frecuencia auricular entre 650 y 600 latidos por minuto es un criterio teórico, ¿no? Y una cosa que sí es muy importante que recuerden es que el ritmo ventricular es completamente irregular, ¿no? Y eso, como lo vemos en el electrocardiograma, por los RR completamente irregulares. O sea, los intervalos R y R son bastante irregulares y no lo podemos predecir latido a latido, ¿no? Entonces, los tres criterios más importantes que deben recordar en fibrilación auricular son ausencia de onda P, presencia de ondas F minúsculas y la irregularidad de los RR, ¿no? Esas tres cosas son los criterios clásicos de diagnóstico de fibrilación auricular. Ahora, la fibrilación auricular pues, depende mucho del nodo auriculoventricular para que deje pasar cierta cantidad de impulsos, ¿no? Entonces podemos estar frente a una fibrilación auricular con respuesta alta si es que la respuesta ventricular es entre 100 a 180 o 200 latidos por minuto, ¿no? Pero a veces el nodo auriculoventricular es bien refractario y puede dejar conducir solamente pocos impulsos. En este caso podemos estar frente a una fibrilación auricular con respuesta ventricular baja cuando la frecuencia cardíaca está en 50, en 40 o en 30, ¿no? O podemos estar frente a una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, ¿no? En el caso de que la frecuencia se encuentre entre 60 y 80 latidos por minuto, que también lo podemos ver en los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, es un esquemita de fibrilación auricular para que ustedes vean cómo el origen de los focos ectópicos que estimulan o que salen de la aurícula, que son múltiples focos ectópicos, todos estos van a salir y todos van a congregarse a nivel del nodo auriculoventricular, ¿no? El nodo auriculoventricular, según su refractariedad, va a dejar pasar unos estímulos y otros no. Y eso es lo que va a condicionar que haya una respuesta ventricular irregular, ¿no? Porque hay múltiples focos que quieren pasar a través del nodo AB, pero el nodo AB solamente va a dejar pasar unos y otros no, ¿no? Y de eso depende también la frecuencia cardíaca que pueda tener el paciente, ¿no? Fíjense, aquí hay electros con fibrilación auricular, hay ausencia de onda P, acá en ninguno de este trazo se ve onda P definida, lo que se ve más bien son estas ondas F minúsculas, o estas irregularidades del segmento isoeléctrico, ¿no? Y fíjense, los intervalos RR son bastante irregulares, ¿no? Acá tenemos una fibrilación auricular donde se ven las ondas F minúsculas, ¿no? Y la irregularidad de las ondas de los intervalos RR.
Acá tenemos otro ejemplo ya con un electrocardiograma completo, donde fíjense ustedes que no se encuentran ondas F en ninguna derivación del electrocardiograma, y más bien en B1 se ve pues unas ondas F, unas ondulaciones que le llaman ondas F minúsculas, este mismo en B4 también, que denota pues la ausencia de la onda P y las ondas F minúsculas, ¿no? Y ustedes ven acá este D2 largo, donde nos permite ver el ritmo cardíaco. Fíjense, los intervalos entre R y R son irregulares, ¿no? Son bastante irregulares. Entonces ese es un electrocardiograma con una fibrilación auricular clásica, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Fíjense cómo ausencia de onda P, en ninguna derivación van a encontrar ustedes onda P, ¿no? La presencia de las ondas F minúsculas, ¿no? Que se ven mejor en B1 y en D2, ¿no? Y la irregularidad de los intervalos RR. Fíjense, con los RR no son igualitos todos. Este es más chiquito, este es más chico aún, este es más grande, este es más grande todavía. Entonces, esta irregularidad de los RR frente a una ausencia de onda P con estas líneas irregulares hace el diagnóstico de fibrilación auricular, ¿no? Son los criterios básicos que deben recordar. Muy bien, esta es una pregunta de fisiología cardíaca de ciencias básicas, ¿no? Entonces acá el enunciado dice: la fuerza de contracción de la fibra muscular cardíaca es proporcional a su longitud inicial, ¿no? Entonces ese enunciado, ¿no? Que corresponde a qué ley, ¿no? La ley de Fick, la ley de Starling, la ley de Laplace, el efecto Aldene o el efecto de Bohr, ¿no? Entonces la fuerza de contracción de la fibra muscular depende mucho de la longitud inicial de la fibra, ¿no? Esto por fisiología clásicamente está dada por la ley de Starling, ¿no? O que verdaderamente se llama la ley de Frank-Starling, ¿no? Del corazón. Y eso se basa en esto, es un principio en el cual Starling hizo experimentalmente, empezó a estirar un miocito, ¿no? Entonces, a medida que iba estirando el miocito, la respuesta contráctil era mayor, ¿no? Entonces, aumentaba, digamos, el estiramiento del miocito, y este miocito generaba una tensión o una fuerza mayor, ¿no? Más estiramiento, mayor fuerza de contracción, ¿no? Hasta que llega a un punto pico donde el estiramiento es máximo y desarrolla también una tensión máxima, ¿no? A partir de lo cual, si seguimos estirando al miocito, ¿no? Ya no vamos a obtener la misma respuesta, más bien el miocardio va a entrar en deterioro, ¿no? Esa es la clásica ley de Frank-Starling que gobierna pues mucho de la clínica de la fisiología y fisiopatología cardíaca, ¿no? Bueno, la ley de Laplace, que también estaba mencionada dentro de las respuestas, ¿no? Está, digamos, relacionada con la tensión de la pared, ¿no? La tensión de la pared es una fuerza, ¿no? La presión es una fuerza que trata de separar las paredes del corazón. En cambio, la tensión es una fuerza que trata de mantenerlas juntas las paredes. Entonces, si nosotros realizamos una presión intracavitaria, sea en sístole o en diástole, la respuesta va a ser una tensión, ¿no? O sea, aumentamos la presión, aumentamos también la tensión, ¿no? La tensión de la pared, ¿no? Y eso está en relación a la presión. Más presión intracavitaria, mayor tensión en la pared, ¿no? Cuanto mayor también sea el radio de la cavidad, mayor tensión de la pared también se va a desarrollar, ¿no? Y sin embargo es inversamente proporcional al grosor de la pared, ¿no? Cuanto más gruesa sea la pared, menos tensión se realiza, ¿no? Y esto es uno de los factores, por ejemplo, compensatorios en la hipertrofia miocárdica, ¿no? La hipertrofia miocárdica lo que tiende es a incrementarse el grosor de la pared, ¿no? Y reducir la cavidad, por lo tanto reducir el radio para que la tensión de la pared también sea menor, ¿no? Es un mecanismo compensatorio de la ley de Laplace en la sobrecarga sistólica, como es en el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, ¿no? Y bueno, esta es la verdadera ley de Starling, ¿no? La verdadera ley de Starling es la ley de los nefrólogos, ¿no? En los cuales hay intercambios, digamos, de fluidos entre el líquido intravascular, el líquido intersticial y el fluido linfático, ¿no? Entonces hay diferentes presiones que gobiernan esto. Esta es la ley de Starling, ¿no? La ley del corazón es la ley de Frank-Starling, ¿no?
Bueno, el principio de Fick, que también está enumerado entre las posibilidades de las respuestas, el principio sirve básicamente para hacer mediciones de gasto cardíaco, que antiguamente se hacían con este método y no con el método computarizado actual, a través de cambios de temperatura de una muestra de sangre, ¿no? Entonces el principio de Fick establece que la captación de una sustancia por un determinado órgano equivale al producto del flujo sanguíneo por la diferencia de concentración arteriovenosa de la sustancia, ¿no? ¿Eso qué cosa quiere decir, no? En este caso el elemento que estamos utilizando es el oxígeno, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a dosar es el oxígeno tanto en la parte venosa como en la parte arterial, ¿no? Entonces vamos a tener saturación de oxígeno en la parte venosa, saturación de oxígeno en la parte arterial. Y dependiendo del consumo de oxígeno, de toda esta carga de oxígeno en el organismo, ¿no?, nosotros vamos a obtener un determinado flujo sanguíneo para, a nivel de un órgano, en este caso los pulmones, ¿no?, para que se pueda realizar, digamos, esta extracción de oxígeno del lado arterial al lado venoso, ¿no? Ese es el principio de Fick. Entonces lo que hace Fick es correlaciona la diferencia del contenido de oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa, y esto es directamente proporcional al consumo de oxígeno general, ¿no?, e inversamente proporcional al gasto cardíaco, ¿no? Entonces, generando esta fórmula, ¿no?, con esta, digamos, con la determinación del consumo de oxígeno del cuerpo humano, ¿no?, y eso se realiza mediante tablas, ¿no?, y obteniendo la diferencia arteriovenosa de oxígeno, nosotros podemos obtener el flujo que está pasando a determinados órganos, y en este caso ese flujo se va a llamar ya gasto cardíaco, ¿no? Solamente determinando la concentración de oxígeno en el lado arterial versus el lado venoso y conociendo el consumo de oxígeno en el miocardio, nosotros podemos establecer el gasto cardíaco, ¿no? Ese es el principio de Fick, que lo utilizó inicialmente para determinar mediciones de gasto cardíaco.